Realmente es un privilegio, un gozo poder estar en la casa de Dios, sirviendo a Dios, alabando a Dios y recibiendo palabra de Dios. Amén. Quizás muchas personas hoy día están haciendo una serie de cosas totalmente distintas al propósito de Dios. Pero gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en este lugar, dispuestos a escuchar, a recibir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Y como decía el pastor Alberto, Dios permita que podamos atesorarla en el corazón y cumplirla, ponerla en práctica. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera Timoteo, en el capítulo 5. Primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 11. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oremos una vez más. Padre que estás en los cielos, una vez más te adoramos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Jesús. Gracias te damos porque hemos dispuesto nuestras vidas, nuestros corazones para llegar a este lugar, y después de haberte alabado, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra. Bendícenos, oh Dios. Te pido que esta palabra sea edificante a nuestras vidas, prepara nuestros corazones, llévate todo obstáculo, todo aquello que estorbe, Señor, que podamos ser bendecidos por tu palabra. Enséñanos, háblanos, y que podamos no solamente atesorarlo, sino cumplirlo, que podamos ser obedientes a todo el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que Dios tiene un plan, un propósito para con cada una de las personas. Amén. Dice un salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito, un plan para con cada uno de nosotros. Dios es bueno. Y entonces ese plan que tiene Dios para con nosotros, ese propósito, son propósitos buenos. Pero muchas veces no se cumplen los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿por qué no siempre se cumplen los planes, lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Será que es culpa de Dios o será que es culpa de nosotros? ¿Por qué no siempre alcanzamos las metas, los planes? ¿Por qué no siempre Dios obra en nosotros? Pues bien, muchas veces es culpa del ser humano. Nuestras decisiones, muchas veces equivocadas, hacen que Dios no pueda alcanzar ese propósito en nuestras vidas. Moisés, ya cuando iba a partir a la presencia de Dios, le dio una palabra a los israelitas. Dice: yo pongo delante de ti, decía Dios a través de Moisés, la bendición y la maldición. Escoge. La bendición si obedeces todos los mandamientos, los preceptos que yo te doy. Y la maldición si eres desobediente, si dejas a Dios a un lado. ¿Quién debía escoger? El pueblo de Israel. Así hoy día Dios también pone la bendición al alcance de nosotros. Pero cada cual toma su propia decisión. Cada cual decide si ama a Dios y sigue a Dios, o si por el contrario deja a Dios a un lado. En esta mañana quiero hablarles 3 palabras que encontramos en estos 2 versículos. La primera palabra, huye. La segunda palabra, sigue. Y la tercera palabra es pelea. Primera palabra, huye. Segunda palabra, sigue. Y la tercera palabra, pelea. Huye. ¿Qué es huir? Escapar, correr de algún peligro, algo que nos está acechando. Muchas veces se nos ha enseñado que
tenemos que seguir adelante, que no, en la vida cristiana no se debe retroceder, no se debe huir. Pero hay algunas situaciones, algunos momentos en los cuales es preferible huir. Y hay algunas situaciones en las cuales es importante dejar cosas que nos van a afectar, que nos van a dañar, que van a estorbar ese plan, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Mas tú, oh hombre de Dios, dice el primer versículo que leímos, hombre de Dios o mujer de Dios. ¿Quién es un hombre de Dios o una mujer de Dios? Una persona que ama a Dios, una persona que le ha entregado su vida a Jesús, una persona que se esfuerza por crecer, por avanzar en la vida cristiana. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí en esta mañana? Se para ti esta palabra, esta hora. Queremos alcanzar las promesas de Dios. Queremos que Dios cumpla ese plan, ese propósito que tiene para con nosotros. Hay que huir de ciertas cosas. No, una vez más dice el versículo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas debemos huir? ¿De qué cosas está hablando? Si leemos los versículos anteriores, vamos a leer el versículo 3 del mismo capítulo 6. Hay algunas cosas que pueden estorbar nuestro crecimiento, nuestro avance. Podemos compararlo, dice la Biblia, como en una carrera. Si estamos corriendo, hay cosas que no debemos permitir que obstaculicen nuestra carrera, nuestro andar, nuestro crecimiento. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Una de las cosas que afectan el crecimiento espiritual son doctrinas, enseñanzas contrarias a la Biblia. Si nosotros estamos leyendo, creyendo, siguiendo enseñanzas, doctrinas que son contrarias a la Biblia, eso va a estorbar nuestro crecimiento espiritual, nos va a confundir, nos va a atrasar y nos va a desviar del objetivo, del plan que tiene Dios para nosotros. Y hoy día sí que hay falsos maestros, falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos profetas, falsos cristos. Mucha falsedad hoy día. Y necesitamos tener los sentidos espirituales bien alertas, bien despiertos. Dice la Biblia que estamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo son estos tiempos? Peligrosos, difíciles. El enemigo va a querer embolatarnos, va a querer engañarnos. Y como dije en el primer servicio, ¿a quién se engaña más fácilmente? ¿A un niño o a un adulto? Generalmente el niño es más ingenuo, todo lo cree, es más fácil de engañar. Si espiritualmente somos niños, si no avanzamos, si no crecemos, fácilmente nos engañan, fácilmente nos pueden embolatar. Y terminamos creyendo cosas que aparentemente están basadas en la Biblia, pero que no son bíblicas, que no son cristianas. Es por eso que necesitamos tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual adecuada, óptima, para poder discernir qué doctrinas nos conviene, qué enseñanzas son edificantes y cuáles debemos desechar. Es importante que leas la Biblia, es importante que tú medites en ella, que tú la puedas aprender, la puedas poner en práctica. Es nuestro alimento espiritual. Desead, dice la Biblia, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Como dije, hay muchas falsas doctrinas. Yo esta mañana leí algo que encontré en internet, quiero leerlo también esta mañana. Dice, aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Miren lo que dice esto que encontré. Cada palabra que pronuncias es un decreto, positivo o negativo. Si es positivo, se te manifiesta en bien. Si es negativo, se te manifiesta en mal. Si es contra el prójimo, es lo mismo que si lo estuvieras decretando contra ti. Se te devuelve si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo. Recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti. Está hablando de los famosos decretos. Pero esto lo escribió Connie Méndez, pionera en enseñar metafísica. Hoy día muchas enseñanzas metafísicas están entrando, permeando la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién imitó a quién? ¿Quién copió a quién? Hoy día muchas personas se la pasan decretando, pero no oran, no leen la Biblia.
Dice, si yo, todo lo que yo digo, confieso, lo que yo decreto, se hace realidad, ¿para qué necesito a Dios? Entonces, ojo con esas enseñanzas, doctrinas. Yo tengo mis dudas acerca de esos decretos. Pero enseñanzas como esa van llegando a la iglesia. La gente dice, pero yo no necesito pagar el precio, no necesito santificarme, no necesito... Si todo lo que yo digo, lo que yo decreto se cumple, ¿para qué necesito a Dios? Entonces, enseñanzas como esa pueden hacer que una persona se desvíe de su consagración, de su búsqueda de Dios. Ojo, hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas que van a tratar de desviarnos. Necesitamos huir de estas cosas. Necesitamos alejarnos de todas estas enseñanzas que no son conforme a la Biblia. Hay un versículo que dice, analizarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Ojo con los libros que lees, ojo con los programas que ves, ojo con las enseñanzas, con todo lo que nosotros escuchamos, leemos. Tenemos que compararlo a la Sagrada Escritura, a ver si está de acuerdo o no a los propósitos, a los planes de Dios. Otras cosas de las cuales necesitamos huir, necesitamos escapar. Dice en el versículo 4 de capítulo 6 de Timoteo que estamos leyendo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La Biblia habla que hay unas obras de la carne, cosas que las personas hacíamos o hacen cuando no conocen a Dios. Pero cuando ya somos cristianos, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si queremos que Dios cumpla ese plan, ese propósito que tiene para con nosotros, necesitamos morir a lo terrenal. Necesitamos despojarnos del viejo hombre. Necesitamos hacer que todas estas cosas que a Dios no le agradan, las obras de la carne, queden allí sepultadas en el pasado. No podemos todavía pretender amar a Dios, seguir siendo maduros espiritualmente, todavía con frutos o obras de la carne. Aquí ya habla de algunos como envidias. ¿Cuánta envidia hay hoy día en la tierra? Personas que les molesta que otro avance, les molesta la felicidad de otros. No sé cuántos conocen a alguien así. Se ponen rabiosos cuando alguien está alegre, cuando una familia está feliz, cuando alguien está avanzando. Y hacen lo posible para que se frustre ese crecimiento, ese avance. Y ojalá que eso no esté en la iglesia, porque eso hace daño. Envidia, pleitos, personas que tienen un carácter, que pasan peleando con la esposa, con el esposo, con los hijos, pelean con el compañero de trabajo, pelean con el jefe, pelean con el vecino. Pleitos. ¿Será que esto agrada a Dios? Hay que renunciar a todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Ojo con tu vida espiritual. Blasfemias. Con nuestros labios podemos bendecir a Dios, pero también podemos desagradar a Dios. ¿Y cuán fácil es pecar con los labios? Personas que a veces cogen rabia y se les sale una palabrota. Y cristianos a veces dicen cosas que no deben decir. ¿Y cuántas veces con rabia ofendemos? ¿Cuántas veces con rabia maldecimos? Necesitamos aprender a entregar toda nuestra vida a Dios para que nos ayude a controlar nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones. No podemos ser personas que no podamos dominar nuestras emociones. Entonces, todas estas obras de la carne, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, bueno, muchas más, todas aquellas cosas que Dios dice que son obras de la carne, que no agradan a Dios, necesitamos renunciar a todas estas cosas. Necesitamos no practicarlas, permitir que el nuevo hombre que Dios ha puesto en nosotros empiece a crecer, empiece a avanzar. Hay otros versículos de la Biblia que también habla de dos cosas que quiero hacer énfasis para que también necesitamos huir. La primera se encuentra en 1 Corintios 6, 18.
Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto sí que está de moda hoy día. Fornicación, inmoralidades sexuales. ¿Qué nos dice Dios aquí? Huye. Nadie puede considerarse que es fuerte en el área sexual. Es mejor huir, así como hizo José. La esposa de Potifar todos los días estaba insinuándolo, estaba tentándolo, estaba buscando la ocasión para que él se acostara con ella. Y llegó el momento en que quizás se sintió débil y prefirió salir corriendo, salió desnudo. No sabemos por qué salió desnudo, muchas conjeturas. De pronto ya estaba pensando caer o qué sé yo, ya le quitó la ropa, no sé, pero él prefirió huir, tomó la decisión más sabia. Y necesitamos nosotros huir de todos aquellos pecados sexuales que a Dios no le agradan. Como digo, hoy se está de moda la fornicación, pecados sexuales. El enemigo está tratando de destruir los jóvenes. Hoy día desenfreno sexual abundante. Los jóvenes cada día más temprano están teniendo relaciones sexuales. Y hoy día se considera que eso es normal, que eso es necesario, que eso hace parte del desarrollo de la personalidad. Pero nuestra Biblia es clara. ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Que eso es malo, que eso es pecado. Hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, dice la Biblia. La fornicación es pecado delante de Dios. No importa lo que digan los amigos, no importa lo que digan los psicólogos, algunos psicólogos, no importa lo que diga el ministerio, eso está escrito en la Biblia. Es malo y punto, pero hoy día se nos está enseñando, no, hay que protegerse. Estuve en una charla donde se hablaba acerca de la sexualidad de los jóvenes. Y la información que recibía, yo soy médico, que los que no saben, es, tiene que entregarle preservativo a los jóvenes. Esa fue la información, ese fue el plan, por así decirlo. Hay que prevenir los embarazos en los jóvenes. Así que vamos a darle, todo joven que llegue a su consulta, que ha iniciado vida sexual, entréguele preservativos. Ya, ese es el plan que va a hacer ahora el ministerio. Qué tristeza. Y cada día hay más embarazos no deseados, cada día hay más jóvenes lastimados, cada día hay más enfermedades venéreas. Desastroso. Como decía en la mañana, me llegó una joven triste llorando a mi consulta. Doctor, yo estaba planificando, quedé embarazada. Con su novio, tenía relaciones y tenía su vida aparentemente organizada, pero llegó un embarazo. Ayúdeme, no lo quiero tener. ¿Y qué pretendes ahora? ¿Que te ayude a un aborto o algo? No, no, eso. Primero delante de Dios y segundo delante de la ley colombiana está permitido. Y es que no le dicen toda la verdad a los jóvenes. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro, eficaz. Hasta un 99.9%, siempre queda un 0.1% de probabilidad de embarazo. ¿Y qué más de las enfermedades de transmisión sexual? Por las decisiones estamos recibiendo consecuencias de los actos. Hoy día muchos jóvenes con enfermedades de transmisión sexual. El virus del papiloma humano, todos sabemos, ese es un virus que se transmite por contacto sexual. Ya hoy día se sabe que es el responsable del cáncer del cuello del útero en las mujeres. Virus del papiloma humano. ¿Y cómo se transmite? Contacto sexual. Imagínense cuántos cánceres de cuello del útero no habrá en un futuro. Con tanta promiscuidad, entre más parejas se tenga, entre más temprano se inicien las relaciones sexuales, más riesgo hay de contacto con este virus y de desarrollar cáncer del cuello del útero. Estamos siendo bombardeados constantemente de sensualidad en la televisión. Cada programa, cada reality hay un homosexual también, otra desviación sexual, cada novela. Y hoy día tienen mucho poder los homosexuales. Que se meta con ellos, pues prácticamente están metiendo en un lío. Pero la Biblia llama que eso es pecado. Dios los ama a ellos como personas, pero quiere que se arrepientan, no quiere que sigan en su vida desordenada.
En Estados Unidos la iglesia metodista que era cristiana ya aceptó el matrimonio homosexual. Ya se aceptó, en iglesias cristianas algunas están aceptando la homosexualidad. Ya hay pastores homosexuales, ya hay iglesias de homosexuales. ¿Y qué están haciendo? Están distorsionando la Biblia. Están diciéndonos que la Biblia ha sido mal interpretada. Porque la Biblia, dicen ellos, en ningún momento condena la homosexualidad. ¿Cómo les parece? Que Sodoma y Gomorra Dios no los destruyó porque tenían relaciones hombres con hombres, sino porque tenían mucha riqueza, porque se descuidaban del amor al prójimo, porque eran muy egoístas, egocéntricos, etcétera, pero que en ningún momento fueron por sus actos sexuales. Cambiando la Biblia a su interpretación. Ya para muchos católicos que antes eran más radicales, la homosexualidad ya no es pecado tampoco. Si usted lee lo que piensan los católicos, ya para ellos ya no, eso es un estilo de vida, pero no es pecado. Como cristianos necesitamos tener las raíces bíblicas. Lo que dice la Biblia, así es. Y cada vez hay más perversión. Hace poquito leí, primer matrimonio en el mundo de 3 hombres. Imagínense, se casaron 3 hombres. No sé cómo funcionará ese matrimonio, pero en un país asiático, ¿hasta dónde iremos a llegar? Con tanta inmoralidad. Desastre. Entonces estamos siendo bombardeados. Con animales también. Imagínense, ya se están casando con animales. Qué degradación del ser humano. Y muchos no se dan cuenta hacia dónde estamos llegando. Como cristianos, conservémonos puros, sigamos los principios bíblicos. Dios creó el sexo para el matrimonio. El adulterio está dañando los hogares, está dañando la familia. Ayer hablaba con Shelly, 2 parejas, problemas, dificultades por las infidelidades. Algunas mujeres que les gusta hombres casados y quieren meterse ahí para dañar el hogar, no sé cómo, el enemigo las embolatará seguramente. Jovencitas buscando a señores casados, hombres ya de edad también buscando jovencitas. Es un desastre. Vivimos en un medio donde hay mucho desenfreno sexual. Hoy día quien es virgen o es fiel está como, lo ven raro, lo ven como, esta persona no parece de este mundo, ¿cierto? Pero como cristianos necesitamos marcar la diferencia. Necesitamos vivir la vida que Dios nos ha ordenado. El diablo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu hogar. Pero necesitamos conservarnos puros para Dios, para conservar nuestra familia, nuestro hogar. Huye de la fornicación. No sé cuántos tienen problemas aquí, problemas sexuales, pero necesitamos, si tienen revistas que no agradan a Dios, bota todo eso, revistas, películas, la pornografía. Si tienes que dejar amistades, hay que desecharlas. Todo aquello que está estorbando, que nos está contaminando nuestra vida sexual, nuestra pureza, necesitamos desecharlo. Es mejor entrar ciego, cojo, manco, sin amigos al cielo, que tener todo eso y perder nuestra vida. Consérvate puro para Dios. Otro versículo que quiero leerles ahí mismo en 1 Corintios 10:14. Primera a los Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿De qué más debemos huir? De la idolatría. Ídolos. Hay diferentes clases de ídolos. Todavía hay algunos cristianos que de pronto tuvieron sus raíces en otras religiones y todavía tienen sus santicos. Todavía están pensando en el santo, en la Virgen del Carmen, ahora es 16 de julio. ¿Será que todavía hay cristianos de esos aquí? Algunos van a la procesión, le prenden la velita. Y ya tiempo en el Evangelio. Ya es tiempo, ya basta de esas costumbres, de esa ambigüedad. Necesitamos renunciar a todas esas cosas, vivir para Dios. Huye de la idolatría, cualquier ídolo, cualquier cosa, talismán, cualquier cosa que yo esté colocando mi confianza, eso se constituye un ídolo.
Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Algunos tienen quizá el Salmo 91 abierto en su casa para que los proteja. La matica de sábila, qué sé yo. Pero quien nos protege, quien nos guarda es Dios. Nadie más. Dios es quien tiene el poder. Y Él tiene el deseo de bendecirnos, de ayudarnos. Entonces renunciamos a todas esas cosas. Y también un ídolo, todo aquello que ocupa el primer lugar de mi vida. Examina tu vida. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Quién está ocupando el primer lugar de mi vida? Si no es Dios, eso otro que ocupa el primer lugar de mi vida puede ser un ídolo. Huir de la idolatría. Entonces, siguiendo nuevamente en Timoteo, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ya les dije algunas cosas de las cuales necesitamos huir, necesitamos despojarnos, necesitamos desecharlas. Ya hablamos de enseñanzas que estorban nuestro crecimiento, que nos contaminan. Hablamos también de algunas obras de la carne que estorban el crecimiento espiritual. Hablamos de huir de la fornicación, de las inmoralidades sexuales, huir de la idolatría. Hay que dejar de hacer algunas cosas, pero hay cosas que debemos de practicar. La vida cristiana no solamente es una prohibición, es no hagas, no hagas, no hagas, sino hay cosas que debemos hacer, que debemos practicar. Dice el versículo 11 de 1 Timoteo 6, huye de estas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estas cosas sí hay que practicarlas, sí hay que abrazarlas, sí tenemos que ejercitarnos en cada una de ellas. La justicia, ¿qué es la justicia? Ser justos, darle a cada cual lo que se merece. No podemos ser imparciales. No, que como este es mi amigo, este es mi vecino, este es mi llavería, entonces voy a torcerme para acá. Siempre que necesitamos tomar una decisión, debemos de ser parciales, justos, ser imitadores de Dios. Nuestro Dios es un Dios justo y en Él no hay injusticia. Hay personas que prestan y no pagan. ¿Será que eso es ser justo? Tengo una persona que le presté un dinero y me lo iba a pagar en una semana. Y llevo 6 meses y todos los días me dice: mañana, pasado, el 10, el 15, el 30. Ya no sé si me va a pagar ese dinero. Pero ¿cuántas veces sucede eso en la vida cristiana? Personas que profesan ser cristianos, pero son a veces tramposos, tramulleros. Y eso no agrada a Dios. Eso estorba el plan de Dios. Eso estorba tu crecimiento espiritual. Entonces, si tienes alguna deuda, paga tus deudas. Ponte en paz con tu amigo, en paz con tu hermano, y así estarás plenamente en paz con Dios. Practica la justicia. Ama la justicia. Sigue la justicia, la piedad, las buenas obras. Necesitamos ser personas que practiquemos buenas obras, bondadosos. Dice la Biblia en Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios? Para hacer buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en esas buenas. No nos cansemos de hacer el bien. Siempre que podamos ayudar a alguien, vamos a ayudarle. Y principalmente a la familia de la fe, principalmente a los cristianos. No podemos permitir ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a la condición de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de nuestro amigo. Dios quiere que podamos ser personas dadivosas, personas generosas, que podamos ayudar a los demás. Hay mucha maldad, hay mucho engaño, no sé cuántos los han engañado, pero la ley dice, a pesar de todo, sigue adelante, sigue siendo piadoso, sigue practicando buenas obras. Por haberse aumentado la maldad, el amor se enfriará. Ya a veces no podemos confiar en nadie, quizás hay personas que piden dinero y de repente son engañadores, no eran ninguna indigente, ninguna persona necesitada, sino personas que estaban engañando. Pero a pesar de eso, no debemos dejar de hacer el bien, ayudar a los demás. La justicia, la piedad, la fe, creer en Dios, creer en Jesús. ¿Cuántas personas empezaron la vida cristiana y hoy día están en el mundo? No permanecieron, no siguieron los caminos de Dios. Muchas personas empezaron conmigo en la iglesia y hoy día no están acá.
Usted piensa, alguna persona también que debe conocer, empezó en la vida cristiana y no permaneció, no siguió. ¿Por qué? No fue fiel, no fue constante. Pero nosotros no somos los que retroceden, necesitamos permanecer. Seguir en la fe. Lo que hemos creído, lo que hemos oído, debemos atesorarlo en el corazón y echar para adelante. No importa las circunstancias, no importa los problemas. Debemos de seguir la vida cristiana. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito grande con tu vida. Pero Dios quiere que tú puedas aprender a confiar en Él. Que aprendamos a descansar en su palabra, en sus promesas. Dice, a su debido tiempo, Dios va a dar la respuesta. Dios tiene el momento indicado para bendecir a cada uno de sus hijos. No es nuestro tiempo, no es a nuestra manera. Él es soberano, Él conoce todas las cosas. ¿Qué nos conviene, qué no nos conviene? Necesitamos solamente esperar en Él, hacer nuestra parte, seguir obedeciéndole a Él en todos sus mandamientos, enseñanzas. Habla del amor, de la paciencia y la mansedumbre. Muchos de estos hacen parte del fruto del Espíritu. Hemos escuchado el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que tenemos que huir o desechar, hacer morir lo terrenal, las obras de la carne. Pero tenemos que practicar el fruto del Espíritu, permitir que ese fruto pueda estar en nosotros. Y eso no es por nuestra fuerza, sino con la ayuda de Dios. Permite que podamos tener amor cada día. Amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Hoy día muchas parejas se están separando. No, ya no la amo, no lo amo, perdí el amor. Pero el propósito de Dios es que las familias permanezcan unidas, que los esposos puedan permanecer unidos. El amor es una decisión inteligente. Yo decido amar a Dios. Yo decido amar a mi esposa. Yo decido amar a mis hijos. Así cada cual puede escoger entre amar a Dios y no amarlo. Amar a su prójimo o no amarlo. ¿Qué decisión estamos tomando? Obviamente el enemigo no va a querer que tú seas feliz. No va a querer que tengas una bonita familia. Y va a querer que ese amor se acabe. Pero yo debo decidir, Dios mío, ayúdame a amarte cada día más. Ayúdame a amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. A veces no hay familias perfectas, ¿habrá? No hay ninguna familia perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. No hay ningún ser humano perfecto. A veces estamos mirando más los errores que las cualidades que tenemos. Tenemos ese defecto. Pero Dios quiere que podamos mirar la bendición que nos ha dado. Que podamos tener en cuenta que Él tiene un plan con nosotros. A veces como familia miramos, yo como padre a veces escucho, ay, yo quisiera tener los hijos que tiene fulano, yo quisiera que mi hijo fuera como este otro. A veces nos comparamos y no le damos valor a lo que Dios nos ha dado, a lo que tenemos. Entonces ama tu familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu iglesia, ama lo que Dios te ha dado. No estemos pensando lo que no tenemos, sino lo que Dios ya nos ha bendecido. Y la tercera palabra que dije que iba a explicarles en esta mañana es pelea. Ya hablamos de huye, ya hablamos de sigue adelante y ahora pelea. Para poder cumplir el propósito de Dios, para que Dios nos pueda bendecir, hay que pelear. Es una lucha. La vida cristiana no es fácil, no es instantánea. No es yo me convertí, yo entrego mi vida a Cristo y a todos mis problemas se resuelven. No. Empieza un proceso, empieza una carrera. Debo correrla con paciencia, debo seguir adelante, debo esforzarme por alcanzar lo que ya Dios tiene preparado para mi vida. Hay algunos que piensan un evangelio facilista, pero Dios es claro en su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, que no estamos solos en una lucha. Dice la Biblia que tenemos un adversario, tenemos un enemigo que va a tratar de estorbar los planes de Dios. En el libro de
Primera de Pedro 5:8. Invito a buscar Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. ¿Está sentado tranquilo descansando? Anda como un león buscando cazar una presa, buscando a quien devorar. Y el que se descuida, pierde. Si nos dormimos, nos descuidamos, fácilmente podemos ser presa del enemigo. Tenemos que estar sobrios, atentos, velando. Como dije, los sentidos espirituales bien alerta, no dejándonos engañar, no practicando lo malo, desechando lo malo, siguiendo adelante, viviendo una vida en santidad, en rectitud. Eso cuesta, hay que pagar el precio. Hay que seguir adelante. Esta mañana explicaba, en un lado está el mundo, en otro lado está Dios. Estamos en la mitad. Cuando nos acercamos a Dios, nos alejamos del mundo. Y cuando me acerco al mundo, me alejo de Dios. El que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Y el que es amigo del mundo, enemigo de Dios. ¿De cuál de los dos quiero ser amigo? ¿De cuál quieres ser tu amigo? ¿De Dios o del mundo? Es mejor ser amigo de Dios. Vale la pena ser amigo de Dios. Vale la pena vivir para Dios. Es una lucha, es una pelea, pero no estamos solos en esa lucha. Dios está con nosotros. Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos recuerda todas las cosas. Tenemos la armadura de Dios también para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y al final de esa lucha, de esa pelea, si permanecemos fieles en Dios, vamos a obtener una gran victoria. Vamos a tener una gran recompensa. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. El diablo quiere matar, robar y destruir. Pero Cristo viene a deshacer las obras del enemigo. Depende de nosotros. ¿Qué escogemos? ¿Servir a Dios o desobedecer a Dios? ¿Escogemos a Dios o escogemos al mundo? Al final de sus días, el apóstol Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla. En el 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será que nosotros podemos decir, estoy peleando la buena batalla? Te animo a que no desistas, que no desmayes. Sigue adelante, esfuérzate, ora a Dios, lee la palabra, conságrate, renuncia a todo aquello que estorba tu crecimiento espiritual y al final veremos la recompensa. Al final veremos que Dios cumple su plan, su propósito en nuestras vidas. Vale la pena vivir para Dios. Hay recompensa para todo aquel que ama, que busque, que sirve a Dios. Dios, una vez más termino con esto, cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Lo creemos? Hay que creerlo y hay que esforzarnos para que eso sea una realidad en nuestras vidas.